cuántos asesinatos en concreto se cometen al año en España y en el mundo? Bueno, la cifra va variando, pero en general en España hay un promedio de más o menos 350 homicidios por año. Que dicho así, pues parece una cifra muy alta, ¿no? Pero si lo comparamos con todo lo demás, lo que esto refleja es que realmente es francamente difícil morir porque alguien te mata. Parece, de hecho, mucho más probable, pues eso, que te mates tú mismo cayéndote por las escaleras o incluso que te suicides. Con lo cual, al final, de hecho, llegó a decir en el libro que es entre 10 y 13 veces más probable que te suicides a que alguien te mate. Sin embargo, tenemos un miedo atroz a que alguien nos pueda salir, ¿no?, por un callejón y nos asesine, y no tenemos miedo a que nosotros mismos, en una pájara que nos dé, acabémonos suicidándonos, ¿no? O tengamos un problema mental o algún tipo de depresión o problema en la vida. Y eso a su vez se refleja en el ámbito mediático. ¿Cuántas veces estamos haciendo reportajes o leyendo reportajes sobre asesinatos y demás? Y sin embargo, qué pocas veces se habla de los suicidios, ¿no? O de las caídas por las escaleras, o de las muertes por una sartén que se ha incendiado. Hay una cifra muy loca que dice que en Reino Unido mueren 50 personas cada año porque su sartén se les incendia, el aceite se les incendia y mueren. 50 personas al año mueren por haberse incendiado su sartén. Claro, que es una cifra extraña, pero real, que si la comparamos con los homicidios, pues dices, bueno, pues a lo mejor los homicidios... Pero claro, perdona, yo estoy imaginando que la gente ahora está viendo, bueno, les ha quemado como una llamarada, como un lanzallamas la cara, pero probablemente lo que ha hecho es incendiar la casa y ellos se han ahogado, ¿no? Claro, o lo típico que se han asfixiado con el humo, sí. No han sabido reaccionar rápidamente y al final, pues eso, han muerto por el humo o incluso por el humo y luego por el incendio, ¿no? Sí. Y además el tema de los homicidios es muy llamativo y es muy contraintuitivo porque no deja de descender el número de homicidios, sobre todo si lo miramos desde un plano con perspectiva histórica. En los últimos 500 años, la tasa de homicidios ha descendido 30 veces. Pero es que en los últimos 100 años ha bajado mucho más rápido la tasa de suicidios. Y en los últimos 25 años ha bajado de tal manera, los últimos 25, 30 años, ha bajado de tal manera que para muchos es casi un milagro criminalístico. Es algo totalmente sobrenatural. O sea, no se sabe muy bien por qué la gente ha dejado de matar a los demás, pero está sucediendo. Es que hay un dato que también que es tremendo y en lo que llevamos de siglo, no, alguien puede imaginar, no, en la Edad Media ibas en un camino, no, en lo que siglo XXI, de 2000 a 2022, creo que ha bajado alrededor del 40 al 50%, que es una barbaridad, los homicidios, ya estando en el siglo XXI. ¿Tú cómo interpretas algo así? Mira, en el libro lo que digo básicamente, la respuesta corta es que no hay manera de interpretarlo. Es decir, no se sabe. Porque estamos hablando de una constelación tan complicada de causas y efectos y, en cierto modo, inextricable, que no se conoce realmente cuál es la causa o cuál es el conjunto de causas que lo provocan. Sí que es cierto que hay como teorías o hipótesis que apuntan hacia una dirección, ¿no? Yo digo en el libro que hay aproximadamente entre media docena y 15 hipótesis, que es como decir, no tenemos ni idea. Cuando ya estás barajando tantas hipótesis es muy raro que... Y al final podrían ser todas, podrían ser la mitad, no lo sabemos muy bien, pero lo cierto es que está ocurriendo. Y yo en el libro recojo las que considero las 6, 7 más importantes y particularmente para mí una de las principales, hay muchas más, pero para mí yo creo que una de las que tiene más peso es básicamente que la gente cada vez está más envejecida. Si te fijas, la gente cada vez está más envejecida. Claro, si te fijas sobre todo... Por eso crees que es una... Bueno, en el libro de las varias razones, pero tú esa crees que es la principal. Sí, porque la mayoría de homicidios
no se perpetran porque una persona esté en casa y le sale el mal, ¿no? Y decido ir a matar a gente. Esto es una parodia que aparece mucho en las películas, pero en el mundo real no suele ocurrir así. Lo que suele ocurrir en el mundo real es que tú me has ofendido, tengo celos, me has insultado. Sobre todo si he bebido, pues eso favorece que pierda el control. Al fin y al cabo es una cuestión de que en un tete-a-tete, pues yo pierdo el control, me enzarzo contigo y te acabo matando. Con lo cual, normalmente la gente que mata a otra persona es gente que conoce a la otra persona o que tiene cierta relación con esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el autocontrol tiene que ver mucho con una parte de nuestro cerebro, que básicamente es el neocórtex, que no acaba de madurar hasta que hemos cumplido los 25 años de edad. Antes de los 25, el neocórtex no está del todo inervado. Es decir, que la gente joven tiene muy poco control de sí mismo y si encima ha bebido, muchísimo menos. Con lo cual, la mayoría de homicidios se provocan en la juventud. A medida que van pasando los años, que tenemos un neocórtex mucho más robusto y además, bueno, las experiencias en la vida, ¿no? Y luego hay factores neurobiológicos como un descenso de la testosterona y demás. Al final todo esto apunta a que somos personas muchísimo más pacíficas, o mejor dicho, podemos ser muy gruñonas, pero somos menos explosivas. Es decir, no reaccionamos de una manera más tan vehemente como antes, ¿no? Somos mucho más reflexivas o más pasotas. Con lo cual, yo creo que este es un factor bastante importante, el hecho de que las poblaciones sean cada vez más envejecidas y cada vez tengamos menos hijos, sobre todo en el primer mundo. Y menos testosterona, que lo has apuntado, pero a mí me parece... Porque la gente dirá, no, es que es normal, porque cuando la gente envejece tiene menos testosterona. No, se han hecho estudios y gente de 50 años en el siglo XXI tenía, creo que bueno, no voy a dar la cifra porque no me acuerdo exactamente y no quiero cometer un error, pero tenía relevantemente menos testosterona que una muestra elevada de personas de 50 años también en los años 80. Y es un factor para la impulsividad, bueno, tiene muchísimas. La verdad que la testosterona tiene muchísimos efectos en el cuerpo y en la mente, porque actúa sobre la mente. Tuvimos aquí al doctor más importante en terapia de reemplazo de testosterona en España, el doctor Durántez. Explicó lo importante que es la testosterona y que justamente, porque también tiene elementos positivos, pero bueno, es otro factor que a mí me maravilla, ¿no? Y hay incluso explicaciones de eso. Hemos cambiado la dieta, dormimos menos, tomamos más café. ¿Qué pasa ahí? Es como que todo esté relacionado, ¿no? Menos violencia, menos hijos, peor comida, menos sueño, todo relacionado en menos testosterona, menos agresividad. Sí, incluso a veces los métodos de crianza también están afectando. Por ejemplo, para que el cerebro se desarrolle correctamente, es muy importante que haya contacto piel con piel. A principios del siglo XX, cuando se criaban a los niños eran básicamente objetos que se criaban solos. No era muy habitual que el padre estuviese tratándolo como con sobreprotección incluso, ¿no? Y acariciándolo y besándolo, o las matronas y demás. Y se ha descubierto que si no hay un contacto piel con piel en los primeros meses de vida, el cerebro no se desarrolla correctamente. Entonces, las partes asociadas con el autocontrol están disminuidas. Por lo cual estamos hablando de que durante milenios los niños se han criado con una parte del cerebro dedicada al autocontrol muy disminuida. Y ahora, por primera vez, esto no está ocurriendo. ¿Y qué posibilidades hay de morir víctimas de homicidio después de todo lo que has dicho? Después de estos 350 homicidios al año en España, comparado con el total de causas de muerte, ¿de qué posibilidades estamos hablando? Pues básicamente estamos hablando de 0,6%, o sea, 0,6 de cada 100.000 habitantes. Es decir, 0,6 de cada 100.000 adultos, sí, ¿no? Eso es. O sea, si cogiéramos, por ejemplo, yo en el libro hablo del Camp Nou, que es un lugar donde cabe mucha gente, algo más de 99.000 personas. Si llenáramos el Camp Nou, aún así, por estadística, solo habría medio homicida potencial en este campo de fútbol. Esto es una imagen un poco burda, pero que nos hace pensar hasta qué punto es difícil encontrar a una persona capaz de matar a otra, ¿no? También hablo de que una mujer debería tener más de 166.000 hijos
para que al menos uno de esos hijos le naciera potencialmente homicida, ¿no? 166.000 hijos, ostras, son muchos Son muchos hijos. Son Sí, muchos sí, sí. hijos.